Muy buenas tengan todos y todas. Espero que se encuentren muy bien. Es un gusto saludarles. Eh, el día de hoy estaremos trabajando elementos muy básicos de movimientos sociales que nos van a servir para como foco y como lente de análisis para nuestra coyuntura social y política, fundamentalmente en un momento en el cual las instituciones democráticas no solo se deben de comprender como instituciones rígidas en términos administrativos o instituciones tradicionales en términos del voto, sino también entender que nuestra acción política, nuestra acción pública en comunidad política también implica un ejercicio continuo de la democracia. Y es precisamente los movimientos sociales, con sus acciones colectivas y la organización social, la que de una u otra manera a lo largo de la historia ha generado y ha movilizado condiciones de profundización de la democracia, respondiendo siempre a sectores particularizados, altamente vulnerabilizados, históricamente vulnerabilizados, pero también sectores que de una u otra manera sostienen distintas formas de acción frente a estructuras desiguales de poder, frente a acciones institucionales en perjuicio de los derechos y frente a aquellos elementos consistentes que debilitan las capacidades, los derechos y las acciones del ser humano. Eh, en términos muy generales, entraremos a analizar qué son los movimientos sociales y recordar que estos, de una u otra manera, tienen un importante auge como movimientos tradicionales, si se quiere, movimientos sociales tradicionales que se pueden ubicar desde mediados del siglo XIX hasta la mitad del siglo XX, hasta la primera mitad del siglo XX, donde se caracteriza por movimientos altamente estructurados en una lógica más obrera, una lógica más de organización industrial. Recordemos que el auge de la industrialización también implicó un auge en la movilización de sentidos y en la movilización de las poblaciones, desplazamientos del campo hacia la ciudad, desplazamientos y aglomeraciones dentro de las ciudades, eh, y una organización obrera que es signo también de sociedades altamente industrializadas, donde el trabajo y donde las condiciones de explotación obviamente llevaban a que mujeres y hombres se organizaran en busca de mejores condiciones, de condiciones dignas y mejores condiciones de trabajo. Estos elementos, aunado al auge de los movimientos comunistas y anarquistas, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, potenció también la generación y movilización de esas acciones colectivas durante este periodo de tiempo. Pero tenemos un replanteamiento de los movimientos sociales posterior en la segunda mitad del siglo XX, donde ya no solamente eran movimientos estructurados desde una lógica obrera, de una lógica fordista, si se quiere, sino más bien ya respondían a dinámicas mucho más particularizadas en términos de las poblaciones a las cuales respondían. En este sentido, un elemento central acá es el auge del movimiento feminista, que ya de por sí era uno de los movimientos tradicionales que se venía sosteniendo, pero también empezaron a involucrarse otro tipo de movimientos en busca de la ampliación de los derechos humanos. Vamos a entender de forma muy general un movimiento social como una unión colectiva de personas comunes para superar la exclusión y organizar campañas sostenidas en pos de algún cambio social. Estos movimientos sociales responden a una afectación en los procesos políticos externos, o sea, responden a acciones externas que debilitan las condiciones o de vida, las condiciones estructurales o las condiciones humanas. Eh, y que esto lleva también a generar procesos de organización. Hay que tener en cuenta, siguiendo la teoría de Sidney Tarrow, tres elementos centrales en la teoría de los movimientos sociales. El primero es por qué actúa colectivamente un movimiento social, por qué actúa colectivamente la gente, eh, a la vista de la multitud de razones por la cual no debería de hacerlo. El segundo elemento que hay que considerar en el análisis de teoría de movimiento social es por qué lo hace la gente cuando lo hace, digamos. ¿Por qué se está movilizando cuando lo está haciendo?
Y el último elemento de considerar de un movimiento social es cuáles fueron los frutos de la acción colectiva. Un movimiento social se compone de acciones colectivas. Las acciones colectivas vienen a ser el eje motor de aglutinación de un movimiento social. Y hay ciertos determinantes que son centrales dentro de los movimientos sociales. Uno son los intereses comunes, los intereses que se van aglutinando, cadenas de equivalencia en términos de las vulnerabilidades y en términos de los ejes de movilización. El otro elemento son los pilares organizacionales, cómo, cuándo y dónde un movimiento social se estructura y cómo se estructura, que es lo más importante. Esos pilares organizacionales son el fruto también de procesos de planificación a lo interno de los movimientos sociales que pueden ir determinando ciertas acciones. Un movimiento social no es un elemento estático. Por lo tanto, las organizaciones de los movimientos sociales tampoco deberían de ser estáticas y más bien deberían de comportarse de forma flexible frente también a, a la composición de la organización. Y por otro lado, hay entidades colectivas que permiten la aglutinación de un movimiento social. Esas actividades, estas identidades colectivas proveen sentimientos de pertenencia al grupo, pero adquieren una fortaleza, y eso es muy importante, cuando coinciden con las identidades individuales. Es decir, las identidades individuales y uno de los elementos que crean discusión en términos de la teoría de los movimientos sociales es que se concibe como un aglomerado de individuos. No obstante, hay elementos colectivos que permiten reconsiderar la figura del movimiento social como un acto colectivo y más bien considerarlo como un acto individual y más bien considerarlo como un acto colectivo. Y eso es el tema de las identidades colectivas. Los intereses comunes, como ya les mencioné, es un proceso que lleva a la percepción de los agravios. Es donde las personas se identifican como personas que están siendo agraviadas por un problema estructural. Este elemento, esos intereses colectivos, eh, concientizan acerca de los intereses comunes, basados en coyunturas muy específicas. Por otro lado, y para profundizar con el tema de los pilares organizacionales, se parte de mayor emergencia de movimientos sociales en estructuras sociales ya existentes. Eso es muy importante. Abre las posibilidades de organización y aglutinación de sentidos. En la generación de organización también se empiezan a generar identidades. Hay organizaciones activistas, que son estructuras sociopolíticas, sindicales, territoriales, ya establecidas, ¿verdad? Que van a dar soporte a las olas de manifestación en la organización social. Pero también existen organizaciones cotidianas que se establecen en torno a los objetivos comunes que no están directamente relacionados con la acción colectiva. Entre ellas se encuentran las organizaciones sin fines de lucro, que brindan servicios sociales, organizaciones no gubernamentales, las ONGs, instituciones educativas, por ejemplo, cooperativas, comités vecinales. Son organizaciones cotidianas que están ahí per se, digamos, que están ahí por organización ya social y que pueden generar o no una acción colectiva dependiendo de los agravios que esa organización tenga. Bien, vamos a entender por acciones colectivas como aquel tipo de actividades que se comparten por los individuos por intereses y demandas comunes, es decir, cuando yo ya me encuentro con un conjunto de personas que tenemos un interés común, un objetivo social común y que se ejecuta en el espacio público, esto es muy importante, en busca de un cambio social. Eh, y esto tiene que ver también con el hecho de que las acciones colectivas van a responder también un conjunto sostenido de acciones colectivas responde también, y eso es muy importante, responde también a un aglomerado de movimiento social. Entonces, un conjunto de acciones colectivas también nos van a permitir llegar a aglutinar un movimiento social, ya con un elemento consistente de organización, con un interés común definido, pero también se van creando identidades colectivas alrededor de esas acciones colectivas, que potencialmente son las identidades colectivas que han sentido un movimiento social.
Eh, Esos movimientos sociales, si los partimos desde elementos de comunidad de acción crítica o núcleos sociales de micromovilización, nos van a llevar a que los núcleos sociales van a generar también identificaciones. Esto permite que el movimiento social pueda trascender el tiempo. Uno de esos elementos muy importantes son los movimientos feministas, los movimientos indigenistas, los movimientos anti-neoextractivismo, que ya han generado y han trascendido no solamente un espacio territorial ubicable y definido, sino más bien se han extendido a lo largo y ancho de las acciones que se van generando a lo largo y ancho de, por ejemplo, un territorio como América Latina. Eh, las identificaciones, los repertorios de acción, es decir, aquellas acciones que se crean a lo largo de una acción colectiva. Un repertorio podría ser desde enviar una carta hasta una toma de un espacio público, hasta la generación de un espacio de conciencia. Un repertorio es una protesta, es una marcha, es un bloqueo, eh, es elaborar culturalmente elementos de identificación como canciones, como obras de teatro. Este conjunto de repertorios también lo que generan o se generan a partir de las estrategias y acciones. La centralidad de los movimientos sociales es que permite, desde la óptica organizacional, generar estrategias y acciones conjuntas que permiten el desarrollo de las acciones colectivas. Una acción colectiva puede existir de forma puntual y no convertirse en un movimiento social, pero un movimiento social siempre va a llevar acciones colectivas sostenidas. Eh, una acción colectiva de forma muy precisa es, por ejemplo, reunirse solamente un día, solamente por unas horas, para protestar sobre la reducción de las tarifas del agua a nivel vecinal, por ejemplo. Es una acción colectiva, más no es un movimiento social. Ya la organización de más acciones colectivas alrededor de esa demanda, de ese agravio, van convirtiendo paulatinamente en un movimiento social si se llega también a consolidar una estructura orgánica que permita el desarrollo de ese movimiento social. Hay niveles de acción colectiva. Hay formas desde lo cotidiano de resistencia, ¿verdad? De forma puntual, que éstas se conciben también desde colectiva o individualmente, pero también tenemos movimientos locales de base, eh, movimientos campesinos, territoriales, con objetivos muy limitados y específicos y con recursos internos que son limitados también. Tenemos movimientos nacionales, sociales nacionales que tienen que ver con la amplitud de demandas que son demandas generalizadas. Por ejemplo, en Costa Rica, el movimiento de pesca de arrastre que lo llevó a cabo también los movimientos ecologistas y ambientalistas. Eso fue una lucha puntual, por ejemplo, donde lo que se buscaba era una acción generalizada a nivel nacional y que involucra distintas organizaciones y distintos focos. Otro de los elementos de movimientos sociales nacionales tiene que ver también con el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo, los movimientos feministas en busca del aborto libre, gratuito, y demás, digamos que es una de las demandas más importantes de los movimientos feministas hoy en día. Eh, Se convierten también en movimientos sociales y ese conjunto de demandas puntuales a nivel que son de alcance nacional es lo que también convierte a los movimientos en movimientos de alcance nacional. Por otro lado, tenemos niveles de acción colectiva o uno de los aspectos fundamentales de las características son las olas de protesta. Múltiples olas de protesta de un movimiento social sostenidas en el tiempo permiten generar una acción sostenida de demanda. Por ejemplo, en abril del 2018, en Nicaragua, las acciones colectivas de movilización en contra de una reforma del sistema de pensiones en Nicaragua generó un movimiento social de carácter nacional, de un alcance amplio, que posteriormente terminó con una ola de protestas que claramente fue reprimida por el régimen
autoritario nicaragüense. Este elemento, estas olas de protesta, son las que dan vida también al sostenimiento de las acciones colectivas dentro de los movimientos sociales. Luego tenemos los movimientos revolucionarios, similares a los movimientos que se generaron a nivel latinoamericano durante prácticamente la segunda mitad del siglo XX, durante la época de los 50, 60, 70. En América Latina, por ejemplo, los movimientos revolucionarios que buscaban de forma generalizada transformar el orden social de los sistemas. Eh, por ejemplo, los movimientos revolucionarios también se conciben como movimientos en busca de caída de regímenes autoritarios y en contra de las prácticas de totalitarismo. Y las demandas prácticamente son demandas democráticas en algunos de los casos, que parten de una lógica general en términos colectivos. Y los movimientos sociales transnacionales que se movilizan al menos en dos naciones. Y estos tienen que ver con movimientos que van trascendiendo las fronteras, como se los comentaba, y que tienen un alcance generalizado. Por ejemplo, en los movimientos sufragistas, pero no hace mucho también los movimientos feministas en América Latina, identificaron, puntualizaron y accionaron directamente en busca de una modificación de las estructuras anti la violencia, en contra de la violencia machista y patriarcal, que recorrió prácticamente América Latina, organizando y generando un elemento de conciencia transnacional, donde se identificaron distintas causas, distintas luchas, distintas demandas en busca busca de una resolución o de un posicionamiento de conciencia a nivel general. En conclusión, esos elementos de orden conceptuales nos van a permitir en la discusión, la próxima clase, ingresar al análisis ya concreto, material, de elementos puntuales de acción colectiva a nivel del país y obviamente a nivel latinoamericano. Muchas gracias.